Puede que la señorita Irene se haya equivocado, pero todo cuanto hizo fue pensando en tu bien. ¿Yo en qué me he equivocado? ¿En querer con locura a Leonardo? Mi niño. Aún no lo ves. Gaspar murió por defenderte. En cierto modo fuiste tú quien con tu poco sentido común lo mató. Por Dios, señora, va a terminar por conseguir que me lo crea. Créelo, porque es la verdad. Si no llego a interponerme en el camino de ese canalla, tal vez ahora estaríamos lamentando la muerte de Pedrito. Desvarías. No es capaz de ver las cosas con claridad. ¿Quién te ha dado permiso para dirigirte a mí en ese tono? Usted me dijo que gracias a la presencia de don Leonardo en nuestra casa, los vientos soplan a su favor y que por tanto nadie se opondría a su casamiento con doña Victoria. Pero don Leonardo y su prometida ya no están con nosotros. Mi matrimonio con Victoria no se sostendría. Creí que debía usted estar al corriente. Los vientos ya no soplan igual. Ahora están sin capataz. Sí, una gran pérdida. Como la que fue en su día la de su antecesor. Fausto, mi tío. Claro, Fausto, sí. Tu tío no lo recordaba. Pues fue el mejor capataz que hemos tenido nunca. ¿Cómo se llamaba su mano derecha? Felipe, ¿no? Sí, justo ayer estuve hablando de esto con Bernardo, de Felipe. Qué casualidad. Pues sí que es casualidad. Es que creo que hay cosas que no estás considerando. ¿Qué cosas? Si Adriana queda encinta, en algún momento tendrás que dejar que te ayude. No soporto verte así. Quería agradecerle la compensación que me ha enviado de mano de sus hijos. Desde luego no cae en saco roto. Parece otra persona. Yo la he notado como siempre, afectada por lo sucedido, como es natural, pero... No, está muy mal. Y seguirá empeorando como continúe viviendo entre los recuerdos de su esposo. ¿Estás sugiriendo que Matilde debería abandonar la casa pequeña ahora que ha enviudado? Efectivamente. Si crees que ha de marcharse, así ha de ser. No hay nada más que hablar. Lo que decidas, lo aceptaré. Es sobre su compromiso con doña Victoria. Tampoco creemos que deba vivir aquí, y mucho menos sustituir a nuestra madre. En vez de comportaros como lo hacen vuestros hermanos mayores, me venís con esto. ¿Os dais cuenta que Gaspar era el único hijo de Victoria y lo que necesita ahora es vuestro cariño y vuestro apoyo y no que le lancéis cuchillos por la espalda? ¿Tú qué opinas de las tierras que quedan juntas a Lázaro? ¿Por qué lo preguntas? Esas tierras no se me pueden escapar, Luisa. Sin ti nada tendría sentido. Déjame ver. Que no quiero, Rafael. Estoy deseando presentarte al bueno de Guillermo. ¿Quién es Guillermo? ¿Y si Adriana quedara embarazada? En Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 130, 2 de abril. Rafael le plantea esa posibilidad a Julio. Mañana en Valle Salvaje. En las colinas ondulantes de Valle Salvaje, el aire parecía cargado de presagios. Un viento inquieto sacudía los campos, trayendo consigo la promesa de revelaciones inesperadas y conflictos latentes. Desde la primera luz del alba, los habitantes de la casa grande y la casa pequeña se levantaron con los nervios a flor de piel, intuyendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. La muerte de Gaspar, tan reciente, había dejado un vacío imposible de ignorar, y los rencores, el dolor y la rabia se habían instalado en cada rincón de aquel lugar, alimentando sospechas y miedos. En medio de esa atmósfera, varios corazones se debatían entre la culpa, la ira y la determinación de proteger sus secretos. Nadie podía anticipar del todo la magnitud del nuevo problema que se cernía sobre ellos, la posibilidad de que Adriana estuviera embarazada. A lo lejos, los primeros rayos del sol iluminaban el portalón principal de la casa grande. Julio observaba el cielo con un gesto serio y abstraído, como si busques respuestas imposibles de hallar. Rafael, su hermano, aguardaba a pocos metros, balanceando el peso de un pie a otro con evidente impaciencia. Finalmente, se armó de valor para dirigirse a Julio, decidido a desentrañar una pregunta que lo atormentaba. Aunque lo consideraba un atrevimiento, Rafael sentía que no había marcha atrás.
necesitaba plantear la posibilidad de un embarazo de Adriana, por más incómodo que resultara el tema. Julio, hermano, comenzó Rafael, con la voz algo quebrada. Sé que este no es el mejor momento, pero no puedo quitarme esta duda de la cabeza. ¿Alguna vez has pensado en lo que ocurriría si Adriana quedara embarazada? La pregunta cayó como un trueno en mitad de la conversación. Julio, conteniendo la respiración, se llevó la mano a la frente. Hacía apenas unos días, él mismo había dado cierta libertad a Adriana y Rafael para que se vieran sin tapujos, creyendo que eso los ayudaría a aclarar sus corazones. Sin embargo, lejos de acercarlos, aquella concesión solo había añadido más incertidumbre. La distancia entre ambos se había hecho evidente, y cada vez que Julio miraba a Adriana, notaba en sus ojos un mar de dudas, como si la joven no supiera cuál sería su próximo paso. Julio era un hombre acostumbrado a mantener el orden y el control, un hombre que, a pesar de su aspecto sereno, escondía impulsos violentos y un orgullo inquebrantable. Ahora, esa pregunta lo enfrentaba a una realidad que no había contemplado. Un posible heredero que llevaría la sangre de la familia, un bebé que, sin lugar a dudas, vendría al mundo rodeado de complicaciones y disputas familiares. Sentía que debía proteger a Adriana y también a su hermano, pero ignoraba cómo. Sus pensamientos se arremolinaban. Finalmente, suspiró con un evidente pesar. Embarazada. Repitió, casi en un susurro. Supongo que habremos de afrontarlo si llega el momento. Pero, por Dios, Rafael, ni siquiera sé cuál es el verdadero lugar de cada uno en esta historia. La inquietud de Rafael no disminuyó con aquella respuesta. Al contrario, las palabras de su hermano dejaron aún más interrogantes. Ese creciente temor por Adriana, combinado con la responsabilidad que sentía por ella, lo empujaba a imaginar escenarios catastróficos. Rafael temía que, si Adriana quedaba encinta, las tensiones entre todos, la familia, los criados, las alianzas políticas, crecieran hasta un punto irreparable. Mientras tanto, del otro lado de la finca, Adriana se encontraba en los jardines traseros, intentando huir de su propio caos interior. Había recogido unas cuantas flores silvestres con la intención de llevarlas a la tumba de Gaspar, un gesto simbólico para honrar al joven que había perdido la vida de forma tan trágica. Sin embargo, antes de poder completar su propósito, se topó de frente con Victoria, la madre de Gaspar, quien caminaba con paso firme, el rostro desencajado por la ira. Victoria había decidido convertir su tristeza en un arma. Desde la muerte de su hijo, su dolor se había transformado en rabia y necesitaba culpar a alguien de aquella desgracia. Y, en aquel instante, la persona que le ofrecía un objetivo claro era Adriana. Sin siquiera un atisbo de cortesía, la mujer se interpuso en su camino y la increpó con acritud. Tú eres tan culpable como Isabel, escupió las palabras con veneno. No tuviste la decencia de proteger a mi hijo cuando más lo necesitaba. ¿Crees que con traerle flores vas a aliviar mi dolor? Adriana, sobrecogida por la furia de Victoria, intentó hablar, balbuceó una tímida disculpa, pero no pudo articular nada que calmara a la desconsolada madre. Era consciente de que ella no había estado presente en el fatal momento, que el responsable directo había sido aquel hombre que atacó a Gaspar y a Pedrito. Pero también comprendía que el dolor de Victoria nublaba la razón y buscaba responsables en todas partes. Los gritos de Victoria llegaron a oídos de Isabel, quien, movida por su sentido de la lealtad, apareció para intervenir. Sintió la obligación de proteger a Adriana, de explicarle a Victoria que las circunstancias eran mucho más complicadas de lo que ella imaginaba. Sin embargo, Isabel no logró calmarla. Por el contrario,
Sus palabras provocaron que Victoria la atacara con más vehemencia todavía. Si no te hubieras interpuesto, bramó, dirigiéndose a Isabel con el rostro anegado en lágrimas y rabia. Si no te hubieras enfrentado a ese asesino, Gaspar seguiría vivo. Tú lo expusiste a un peligro del que no tenía que haber sabido nunca. Isabel, conmovida y dolorida, intentó explicarle que si ella no se hubiera interpuesto, quizá Pedrito habría muerto también. Pero los argumentos no hallaban eco en Victoria, que se había dejado dominar por la furia. La atmósfera se volvió sofocante, y la tensión, insoportable. Adriana se sintió diminuta al verse atrapada en medio de aquel drama que consumía a la mujer. José Luis, que caminaba por el patio en busca de su prometida, observó la escena con creciente preocupación. Amaba a Victoria y quería compartir la vida con ella, pero ver cómo la ira la transformaba hasta el punto de descargar su furia irracionalmente hacía que, por primera vez, José Luis se cuestionara seriamente su compromiso. ¿Cómo unir su futuro con alguien sumido en el rencor y la amargura? Aquella idea cruzó por su mente como un relámpago, provocándole un escalofrío. Se preguntó si Mercedes, que siempre había mostrado una habilidad casi sobrenatural para manipular circunstancias, estaría de alguna manera detrás de la inestabilidad emocional de Victoria. José Luis ignoraba los detalles, pero sabía que Mercedes aprovecharía cualquier oportunidad para frustrar la boda. En efecto, Mercedes tejía con sutileza una red de intrigas para asegurarse de que ese matrimonio no se llevara a cabo. Observaba cada movimiento, recababa información a espaldas de todos y jugaba con la confianza o la desesperación de quien fuera necesario. Su obsesión por controlar las situaciones la llevaba a espiar, a manipular a la gente humilde y a fingir empatía con tal de extraer información útil. Su fiel aliado, Bernardo, la apoyaba incondicionalmente, consciente de que el poder se lograba a través del conocimiento y del control de los secretos del valle. Uno de sus recientes descubrimientos se relacionaba con Felipe, la mano derecha de Fausto, antiguo capataz de la finca y tío de Luisa. Mercedes había sospechado siempre que aquel hombre ocultaba datos valiosos sobre el pasado de Julio y su familia. Con fina astucia, Mercedes se las ingenió para sonsacar a Luisa algo más acerca de Felipe. Fingiendo interés por la historia del valle y por los trabajadores que habían pasado por la finca, comenzó a preguntarle detalles aparentemente inofensivos, sobre las amistades de Felipe, sus costumbres, el motivo de su partida. Luisa, ingenua y deseosa de mantener una buena relación con la señora, no advirtió los verdaderos propósitos de Mercedes, y soltó más información de la deseada. Solo después de la conversación cayó en la cuenta de que algo extraño se cernía sobre la casa grande, y que Mercedes y Bernardo probablemente eran más peligrosos de lo que aparentaban. Mientras tanto, en la casa pequeña, la tensión también aumentaba. Matilde, sumida en una mezcla de temor e incertidumbre, temía ser expulsada del valle ahora que Gaspar había muerto. Victoria, en su afán de barrer con todo lo que representara el pasado de su hijo, incluso había propuesto seriamente echarla sin reparos. Pero José Luis, conmovido por la súplica de su propio hijo, que tenía un gran cariño hacia Matilde, decidió interceder por ella. Aún así, sabía que la furia de Victoria no admitía razonamientos sencillos y que su futura esposa no vería con buenos ojos cualquier acto que pareciera contradecir sus voluntades. Matilde, por su parte, no quería causar problemas, pero después de la muerte de Gaspar, se sentía más sola que nunca, sin apenas fuerzas para continuar. El temor la acechaba a cada instante, pues la presencia de Fausto y sus hombres en el valle había dejado una huella imborrable de terror.
Sin embargo, encontró en José Luis un aliado inesperado. El hombre, sin duda, padecía los estragos de su propio conflicto personal con Victoria, pero se mantuvo firme en su intención de proteger a Matilde, al menos hasta que la situación se aclarara. El destino de la joven pendía de un hilo, y cada noche se acostaba preguntándose si el amanecer siguiente la encontraría todavía en la casa pequeña o camino de algún lugar desconocido. Al caer la tarde, el viento del sur comenzó a soplar con más fuerza y, con él, llegó un rumor que se propagó como la pólvora. Al parecer, Atanasio, el supuesto galeno que había empezado a moverse con soltura por la comarca, venía a la casa pequeña. Sus visitas se habían vuelto frecuentes, y era evidente que buscaba algo. Entre susurros, algunos decían que quería ganarse la confianza de las familias poderosas del valle, otros creían que mantenía una relación secreta con Matilde. Sin embargo, la verdad era mucho más turbadora. Atanasio quería acercarse a su madre, Raimunda, quien trabajaba allí como criada. Atanasio había permanecido años escondiendo su verdadero origen, labrándose un nombre como médico itinerante, aunque, para quienes lo habían visto en acción, sus conocimientos resultaban dudosos. Tenía un aire de misterio que lo envolvía, y sus motivaciones reales eran inescrutables para casi todos. Pero, al descubrir que Raimunda se encontraba en la casa pequeña, entendió que debía dar el paso y enfrentarla. Su reencuentro se avecinaba con una tensión insoportable. Madre e hijo se veían después de mucho tiempo, con la diferencia de que cada uno ahora poseía información peligrosa para el otro. La sorpresa mayor para Atanasio fue darse cuenta de que Raimunda parecía saberlo todo. No solo lo había seguido de lejos, atenta a sus encuentros con Matilde y a su aparente camaradería con los residentes del valle, sino que también tenía conocimiento de su aproximación al duque, un hombre que levantaba tantas sospechas como admiración en ciertos círculos. Lo que descolocó profundamente a Atanasio fue que Raimunda, lejos de reaccionar con pánico o preocupación, exhibía una inusitada sed de venganza. Años atrás, ella misma se había opuesto a los planes ambiciosos de su hijo, temiendo las consecuencias de actos que consideraba temerarios. Ahora, en cambio, parecía decidida a colaborar con él, a ofrecerle información privilegiada, y hasta alentarlo a consumar la venganza contra quienes habían mancillado su vida y sus raíces. Atanasio no tenía claro qué había provocado aquel cambio radical en su madre. ¿Sería el rencor acumulado por tantos años de humillaciones al servicio de familias de renombre? ¿O se trataba de algo que Raimunda había descubierto acerca de Julio y sus antepasados? La mirada de la mujer estaba cargada de un resentimiento antiguo, de una furia contenida que ahora se desbordaba. Para Atanasio, resultaba hasta aterrador pensar que aquella mujer que le había dado la vida, pero que siempre se mostró retraída y temerosa, se convirtiese, de pronto, en su cómplice. El abrazo que intercambiaron fue frío, lleno de reproches silenciosos y promesas peligrosas. Mientras todo esto ocurría en la casa pequeña, en la casa grande reinaba un ambiente expectante. Julio aguardaba la llegada de un invitado importante, alguien cuya presencia requería la mayor discreción. No obstante, su mayor preocupación residía en Adriana y Rafael. A pesar de que, en un arranque de generosidad o confusión, les había permitido estar juntos sin restricciones, notaba que la relación entre su hermano y la joven no iba por el camino que él, en el fondo, deseaba. La distancia entre ellos crecía, marcada por la inseguridad de Adriana, la cautela de Rafael y la conciencia de que sus lazos eran una fuente de conflicto para el valle. Cuando Julio habló con ellos, pidiéndoles que se comportaran con discreción frente a su invitado, la expresión que cruzó los rostros de ambos fue de perplejidad. Si algo no estaban haciendo en esos días, era precisamente mostrarse afectuosos en público. Las miradas que se cruzaban eran tensas, llenas de dudas y silencios. Adriana, por un lado,
Se sentía confusa ante la actitud impredecible de Julio, y el miedo a un posible embarazo se anidaba en alguna parte recóndita de su ser, aunque no se atrevía ni a verbalizarlo. Rafael, por otro, no hallaba palabras para expresar que la simple idea de que ella cargara un hijo suyo no solo lo llenaba de emoción, sino también de un pavor indescriptible. ¿Qué pasaría si todo el valle se volvía en su contra? ¿Cómo reaccionaría Julio? ¿Y qué haría Adriana si descubriese que su vida y la de un posible bebé estaban en medio de una telaraña de intrigas? Al anochecer, ya con la mansión inundada de luces y sombras, cada personaje se retiró a su habitación, aunque ninguno encontró el sosiego necesario para dormir. Como si el viento rugiente se burléis de sus cavilaciones, las ventanas crujían y la luna, alta en el cielo, iluminaba los rincones con una pálida y misteriosa claridad. Victoria se encerró en su habitación, con lágrimas de furia rodando por sus mejillas. No quería ver a nadie, ni siquiera a José Luis, cuya cercanía le hacía sentirse a veces más débil de lo que estaba dispuesta a admitir. Su mente reconstruía sin cesar la escena de la muerte de Gaspar, ese fatídico episodio que la perseguía en cada paso. La imagen de su hijo en el suelo, herido de muerte, la había transformado en un espectro de sí misma. Y en ese laberinto de desconsuelo, la figura de Isabel emergía como el blanco perfecto para su resentimiento. Aunque la razón le dictase que la culpa no era propiamente de la joven, el dolor necesitaba un responsable, alguien que cargara con ese peso insoportable. En otra parte de la mansión, Isabel, con la garganta oprimida por un cúmulo de amargura, se sentó junto a la chimenea y contempló pensativa las llamas danzantes. Había dejado su vida transcurrir con normalidad hasta hacía unos meses, cuando el valle y sus conflictos la tomaron por sorpresa. Ahora, se veía envuelta en disputas y tragedias que jamás habría imaginado. El recuerdo de Gaspar y Pedrito la atormentaba. Pensaba en lo que podría haber hecho de otra manera, en cómo habría cambiado el desenlace si ella hubiera sido más rápida o si hubiera contado con ayuda. Pero lo pasado no podía cambiarse, y la furia de Victoria, como un látigo implacable, seguía azotándola. Mientras tanto, en una de las habitaciones de servicio, Mercedes escribía unas notas apresuradas, con expresión satisfecha y una media sonrisa en los labios. Gracias a la información obtenida de Luisa, tenía nuevas pistas acerca de la relación de Felipe con Fausto, y eso abría posibilidades que todavía debía analizar. Sentía que el control se acumulaba en sus manos. Conocía los puntos débiles de Victoria, la inestabilidad de Atanasio, los secretos que Julio intentaba ocultar. Planeaba tejer un cerco que le permitiera manipular a cada uno de los involucrados en su beneficio. No podía permitir que la boda de José Luis y Victoria se llevara a cabo. Necesitaba forzar las circunstancias para mantener su posición de ventaja. En la casa pequeña, Matilde se reclinaba en su camastro, con los ojos clavados en el techo. Recordaba cada palabra que Victoria le había lanzado, la amenaza de expulsarla. Agradecía la intervención de José Luis, pero no dejaba de temer que aquella protección duraría muy poco. Por otro lado, Irene, más discreta en sus sentimientos, se aferraba a la esperanza de que su relación con Leonardo saliera a la luz sin mayores escándalos. Sin embargo, sospechaba que había ojos en todas partes, dispuestos a aprovechar cualquier debilidad o confesión sincera. Adriana se había ofrecido a respaldarla, como si fuera una hermana mayor, defendiéndola ante las dudas de Bárbara y ante los comentarios maliciosos que empezaban a circular sobre la nobleza de Leonardo. Irene se sentía agradecida, pero al mismo tiempo observaba a Adriana con compasión. Conocía sus confusiones, percibía que la joven estaba al borde de un abismo sentimental y que su angustia diaria crecía sin remedio.
Bárbara, por su parte, sabía muy bien que seguía enamorada de Leonardo. A pesar del tiempo, de las apariencias, y de haber jurado olvidarlo, no pudo negarse cuando Adriana la confrontó con delicadeza y empatía. Confesó que su amor por el noble era más fuerte que nunca. Esa confesión la llenó de una mezcla de alivio y terror, porque en el valle había tantas complicaciones que un romance prohibido podía terminar en tragedia. Sin embargo, sentía que callar sus sentimientos era volverse cómplice de su propia desdicha. Mientras las horas avanzaban, el insomnio era el amo de la noche. En un rincón apartado, Atanasio y Raimunda se reunieron en sigilo. Madre e hijo se miraron con frialdad al principio, analizando cada rasgo en el semblante del otro. Raimunda, acostumbrada a la servidumbre y a acatar órdenes, lucía sorprendentemente resuelta. Atanasio había esperado reproches, lágrimas o algún tipo de súplica, pero lo que encontró fue la determinación pétrea de una mujer que había visto demasiado para seguir postrada ante su destino. No volveré a quedarme al margen, dijo Raimunda, con voz ronca. Sus manos temblaban un poco, pero la firmeza en su mirada era innegable. Si hemos de ajustar cuentas con quien destruyó nuestra familia, cuenta conmigo. No temo a nadie, y estoy cansada de que me traten como si fuera invisible. Atanasio frunció el ceño, sorprendido por ese cambio tan radical. Su madre siempre se había mostrado asustada ante los planes de venganza que él había acariciado en silencio. Sin embargo, la dureza de la vida en el valle, sumada a los desprecios que sufría cada día, había hecho que la llama de la revancha ardiera en su interior. Atanasio sintió una mezcla de admiración y recelo. Tener a Raimunda como aliada le daba fuerza, pero al mismo tiempo lo obligaba a preguntarse cuánto desconocía realmente de esa mujer que lo había criado. Entonces nos moveremos con cautela, respondió Atanasio, intentando ocultar la emoción que lo invadía. Nadie debe saber de nuestro parentesco. Eso nos da ventaja. Seremos invisibles hasta el momento oportuno. En la penumbra, ambos entrelazaron manos en un gesto inesperadamente tierno, sellando un acuerdo que podría cambiar el curso de la historia en el valle. Pasada la medianoche, las luces se fueron apagando de forma paulatina en la casa grande y la casa pequeña. Solo la luna continuaba siendo testigo de los desvelos y pesadillas de los habitantes de Valle Salvaje. Una figura solitaria, envuelta en un chal oscuro, se aventuró a salir al patio de la casa pequeña con el corazón acelerado. Adriana necesitaba aire. Se acercó al viejo pozo, aquel lugar que siempre le había brindado un extraño consuelo. Allí, mirando su reflejo en el agua, se preguntó si de verdad existía la posibilidad de que en su vientre creciera una nueva vida. Rememoró los momentos de pasión y ternura con Rafael, las dudas de Julio, y el peso de los prejuicios que se cernían sobre ella. Sentía que el valle la consumía con intrigas, muertes y rencores. Una parte de su corazón deseaba huir, escapar lejos de allí, pero algo más fuerte la anclaba a esa tierra, a esos lazos familiares y afectivos que la definían. ¿Y si estuviera embarazada de verdad?, se preguntó, casi con un nudo en la garganta. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar el rechazo de Victoria, las sospechas de Julio, la manipulación de Mercedes, el escrutinio de todo el servicio. Sabía que el amor y la compasión eran escasos en aquel entorno y que un embarazo podría convertirse en el detonante de nuevos conflictos. Sin embargo, también advirtió un rayo de esperanza. Quizás ese bebé, si es que llegaba a existir, sería la oportunidad de renovar las relaciones dentro del valle, de amansar los odios y encontrar un punto en común que a todos conmoviera. Se aferró a esa idea como quien busca luz en la oscuridad. Rafael, en cambio, se debatía en la soledad de su habitación.
No tenía el valor de compartir sus temores con Julio ni con Adriana. Cuando se tumbó en la cama, el cansancio no alcanzó para vencerlo. Sus pensamientos lo torturaban. Revivía su charla con Julio, la manera en que éste había palidecido al oír la palabra embarazo. Siempre había pensado en su hermano como un protector, un líder natural, alguien que sabría guiar a la familia. Pero, en el fondo, él también era capaz de sentir inseguridad, de dejarse dominar por sus demonios internos. La noche se fue consumiendo en susurros, conjeturas y planes. Al amanecer, el valle despertó con el canto de los gallos y la promesa de un nuevo día tan incierto como el anterior. Los sirvientes iniciaron sus tareas con el mismo afán de siempre, aunque bajo la superficie bulían los rumores. ¿Qué tramaba Mercedes con Bernardo? ¿Por qué Raimunda y Atanasio parecían tan discretos, evitando cruzar miradas en público? ¿Acaso Matilde se marcharía pronto de la casa pequeña? ¿Conseguiría José Luis hacer entrar en razón a Victoria? Y, sobre todo, ¿qué iba a ocurrir si se confirmaba la sospecha de que Adriana llevaba en su seno la vida de un futuro heredero? Mientras se servía el desayuno en la gran mesa del salón, Julio se mantenía en pie, con semblante serio y el rostro algo ojeroso. Esperaba la llegada de su misterioso invitado. Sentía en su interior un cúmulo de presiones, la responsabilidad de mantener la paz, la incertidumbre que cada uno de los habitantes del valle arrastraba y la extraña sensación de que nada volvería a ser igual. Cuando finalmente escuchó el golpeteo de los cascos de un caballo acercándose, enderezó la espalda, tomando una bocanada de aire. El amanecer trajo consigo un nuevo capítulo en la historia de Valle Salvaje, y nadie estaba preparado para las verdades que comenzarían a salir a la luz. En ese crisol de pasiones, odios y secretos compartidos, la posibilidad de un embarazo se erigía como la chispa que podría incendiar la vida de todos. Un solo rumor bastaría para propagar el escándalo, y las reacciones de cada uno de los implicados marcarían el destino de la casa grande y la casa pequeña. Si Adriana estaba o no encinta se transformaría en la pregunta que todos temían y que, en silencio, los consumía por dentro. Las miradas huidizas, las preguntas sin respuesta y las decisiones precipitadas comenzaron a forjar un clima sofocante. Así, Valle Salvaje se preparaba para un nuevo sacudón en sus cimientos, mientras el viento, impasible, seguía barriendo la llanura con la misma fuerza con que se desataban las pasiones en aquel rincón turbulento. Ahora, con la certeza de que las tensiones no harían más que incrementarse, los habitantes del valle alistaban sus máscaras, sus planes y sus estrategias. El día avanzaba y con él, la cuenta regresiva hacia el momento en que la gran incógnita se develaría. ¿Alcanzaría la rabia de Victoria para destruir a todos cuantos considerara culpables? ¿Lograría Mercedes consolidar sus intrigas y frenar la boda que tanto deseaba sabotear? ¿Se verían José Luis y Julio enfrentados por proteger a quienes amaban o por no saber cómo manejar la irrupción de esa nueva vida? Y, finalmente, ¿qué harían Rafael y Adriana si el fruto de su amor se materializara en el vientre de ella, trayendo consigo todas las esperanzas y temores que nadie se atrevía a confesar? Cada personaje cargaba con una historia que se entrelazaba en la trama más compleja que el valle hubiera conocido jamás. La furia, el amor, la envidia, la lealtad y los sueños rotos se amalgamaban en un tejido imposible de desenmarañar. Así transcurrió aquel día, con un cielo tan inmenso como la magnitud de los secretos que cobijaba. Y mientras el sol se alzaba sobre los campos, iluminando las sombras donde se urdían maquinaciones y desvelos, todos sabían que la verdadera batalla aún no había comenzado. Las campanas imaginarias resonaban en la distancia, presagiando el capítulo más desafiante, donde cada movimiento podía ser decisivo y donde un posible embarazo se erigía como el detonante que podría quebrar la ya frágil armonía de Valle Salvaje.